El agua es elemental, es lo que nos conforma. No podemos vivir en ella ni sin ella. Tratar de explicar lo que significa para mí la natación es como mirar un caracol sumergido en agua quieta y transparente. Ahí está, bien delineado, pero cuando meto la mano y quiebro la superficie, las ondas lo refractan. Se vuelve 5 caracoles, 25, algunos más chicos, algunos más grandes. Tanteo a ciegas y busco eso que vi con claridad antes de tratar de agarrarlo. Bocetos de natación, Lynn Shapton. Hola, ¿cómo va? Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 11 del podcast del Laboratorio de Lectura. Como digo siempre, si es la primera vez que lo escuchás, te cuento que mi nombre es Soledad Arienza, yo soy de Buenos Aires, egresé de la carrera de Letras de la UBA y me dedico a leer, a escribir, a enseñar y a investigar sobre literatura. Si todavía no lo hiciste, podés darle al botón seguir en Spotify y también seguirme en el Instagram del proyecto, @labdelectura. Y como estoy recordando las últimas veces, en Spotify podés valorar lo que escuchás mediante unas estrellitas, así que si estás escuchando desde el celu, hay unos 3 puntitos y de ahí sale la opción calificar. Si te gusta lo que hago, te agradezco muchísimo si podés valorar positivamente el podcast, así este proyecto sigue creciendo. Hoy vamos a hablar de la literatura y el agua. Sí, sé que puede sonar un poco extraño, pero la elección del tema tiene, por supuesto, una motivación y un recorrido. Y este recorrido no fue para nada lineal. En otros casos es mucho más directo el trazo que media entre la idea y el producto final, pero esta vez di varias vueltas. En el verano, Angie, que es la profe del grupo con el que hago entrenamiento, quien es además una fiel oyente de este podcast, me dijo: «Che, Sole, ¿por qué no haces un episodio de la literatura y el deporte?». Me tiró esa punta y me pareció muy interesante. De hecho, llegué a mi casa y anoté la idea en el cuaderno donde voy anotando pensamientos y también próximas ideas para otros episodios. Eso habrá sido más o menos en enero o febrero y para ese punto ya tenía las ideas de los episodios del verano. Entonces dejé lo del deporte reposando. Cuando volví a agarrar esa idea, me di cuenta de que en realidad la iba a poder acotar al único deporte que realmente fue relevante y fundacional en mi vida, que es la natación. Entonces dije, listo, voy a hacer un episodio sobre la literatura y la natación. Ahí empecé propiamente las lecturas y la investigación y encontré varios textos y autores para quienes la natación tuvo un lugar en su vida. Hay muchos escritores nadadores, de hecho, algunos de los cuales van a estar citados hoy, como Fouwill o Lord Byron, y otros que no llegué a incorporar, pero que se sabe que fueron nadadores como Kafka. Estaba por cerrar entonces en que el tema iba a ser la natación, cuando se me ocurrió ampliar un poco más y pensar en el elemento que es constitutivo de este deporte, que es el agua. Pensar en el agua como elemento me permitió ampliar un poco la selección de textos que voy a comentar hoy. Entonces vamos a recorrer el agua en distintas dimensiones y distintas textualidades. Hecha esta introducción, vamos a empezar. Mi vínculo con el agua siempre fue natural y constitutivo. En realidad, cuando yo escribía esto, después me puse a pensar, bueno, todos los seres humanos tenemos esa relación con lo acuático en cierta manera, pensar que estamos en el útero en líquido, ¿no? Pero después en mi vida la transición, una vez fuera de ese ámbito, hacia otros tipos de agua fue orgánica. El agua siempre estuvo en mi vida, mi padre es nadador y fue también quien me transmitió este vínculo con la natación y con el agua. De hecho, hay un mito familiar que dice que la primera ecografía que le hicieron a mi madre
se la hizo un amigo de mis viejos, que es obstetra, y que cuando les devolvió la imagen había dibujado alrededor de lo que se suponía que eran mis ojos 2 círculos, como si fueran antiparras. O sea que en la primera foto de mi vida aparezco con antiparras. Nunca le tuve miedo al agua, amo las piletas, amo el mar, y no solamente meterme al mar, sino también mirar el mar. Ese es el paisaje que más me gusta y el que más me calma. Y nadé desde que me llevaron a clases de natación. No sé bien a qué edad se puede empezar a llevar a un infante a natación, pero desde esa edad yo estuve en las piletas y hasta los 19 o 20 años siempre permanecí ahí de modo ininterrumpido, tomando clases individuales. Después participé en algún que otro torneo y más o menos cuando tenía 15 años, mi profesora de ese momento, que se llamaba Erna, me dijo que podía pasar a otro tipo de entrenamiento, uno un poco más exigente para federarme. Lo pensé bastante, pero tampoco fue tanta duda, dije que no, porque me gustaba mucho estudiar y no me veía capaz de compatibilizar más entrenamientos y competencias con la carga escolar que tenía en ese momento. Siempre admiré a los deportistas por eso, sobre todo durante la adolescencia. Esas amigas o amigos que entrenaban algún deporte, por ejemplo, 3 veces por semana, compartido de algo los fines de semana, siguiendo a la vez el ritmo de la escuela. No me pensé capaz de eso, y además había algo en mí de querer preservar a la natación, no incluirla dentro de un esquema de tanta exigencia y competitividad. Cuando empecé la facultad, dejé de nadar, y el lugar que el agua tiene en mi historia y en mi estructura, de todos modos, permanece intacto. Este episodio es entonces una especie de retrato de ese vínculo, del vínculo que yo tengo con el agua. Pensé este episodio en 4 partes, y en esta primera parte de las 4 nos vamos a abocar al agua más contenida, un agua con límites, que es el agua de las piletas o piscinas, si es que están escuchando desde otro país. Y vamos a empezar este recorrido con lo que llamé el yo, el vínculo, a partir de autoras que fueron nadadoras. Ellas son Irma Pelatán, que es francesa, y Lynn Shapton, canadiense. En el caso de Pelatán, el texto que leí para este episodio se llama El olor a cloro. Es un texto de 2019 que editó acá Gog y Magog y lo tradujo Julia Azareto. Pelatán nace en 1975 y en la solapa de su texto se lee: nadó mucho. Entre los 4 y los 18 años frecuentó 3 veces por semana la pileta del conjunto Le Corbusier de Firminy-Vert en Francia. En el caso de Shapton, nacida en 1973, me baso en un texto que es Bocetos de natación, editado acá en 2022 por Blatty Ríos y traducido por Laura Wittner. Shapton hace un recorrido autobiográfico de su relación con la natación, en ese sentido está en la misma línea que el de Pelatán. Shapton de adolescente entrena para ser nadadora olímpica y representar a Canadá en competiciones de alto nivel, y ya de adulta nada de modo recreativo en piletas de hoteles o en el mar. Este es un texto que tiene imágenes, pinturas, fotografías de mallas, retratos de otros nadadores. Es un texto híbrido mediante el cual ella se acerca a la natación por medio de diferentes lenguajes artísticos. La primera arista que vamos a explorar entonces es lo más íntimo, la dimensión del yo, del vínculo de quien está narrando con el agua y con esas piletas. El texto de Pelatán comienza así: nadé mucho en la infancia, ¿viste? Porque el deporte era a la vez ocio y cultura, era un valor, un vínculo. En cuanto a Shapton, ella también explica cómo el nado en piscina la define. Me autodefino en privado y en abstracto por mis breves e intensos 10 años como atleta, como nadadora. Y también Shapton, un poquito más adelante, dice: me atraen las piscinas, todas, no importa lo pequeñas que sean o lo sucias que estén. Ahora, cuando nado, entro al agua como si tocara distraídamente una cicatriz. Mi nado recreativo es un fantasma de mi nado competitivo. Esta cita me parece bellísima porque logra connotar muy bien qué pasa con esas identificaciones que para una fueron tan fuertes en un momento y que luego parecerían esfumarse por haber dejado de hacer la actividad
que le daba sustento a esa identificación. Si se dejó de nadar, ¿se sigue aún siendo nadadora? Es una pregunta muy profunda que se puede traspolar a distintos contextos de la vida también. Pienso, por ejemplo, cuando una persona se jubila. Soy nadadora, soy abogada, soy docente, soy lo que sea. ¿Qué me hace decir eso? ¿Es un título? ¿Es una medalla? ¿Es el hacer cotidiano de eso que digo que hago? ¿Es una forma de hablar? ¿Una historia? ¿Una huella que queda en mí? Shapton se responde de esta manera. Me sigo percibiendo como una joven nadadora, como una atleta neutra, andrógina. Pero sin mis pido, soy una bañista, un cuerpo. A medida que me acerco a los 40, la nadadora que soy se autoerosiona para dar lugar al reino del matrimonio y la familia, signado por la gravedad. La natación es mi juventud incorpórea, pero me estoy convirtiendo velozmente en un presente corpóreo. Es interesante porque tenemos ahí esa transposición de tiempos, de dos tiempos que parecen mezclarse, de una tensión con el cuerpo también, del que vamos a hablar un poquito más adelante. En relación con las piletas, dejamos atrás esta cuestión del vínculo y la identidad para pasar a un segundo punto, que es la arquitectura. Tanto Pelatán como Shapton le van a dar lugar a esto y trabajan con mucho detalle el espacio que todo nadador termina naturalizando, que es el natatorio. En el texto de Pelatán esto es clave, ya que ella nadaba en una pileta diseñada por el arquitecto suizo Le Corbusier y le dedica muchas reflexiones a este espacio. De hecho, el epígrafe del texto de Pelatán son unos versos de Le Corbusier de un texto llamado El ángulo recto de 1955. En ese texto El ángulo recto, el poema aparece con un conjunto de dibujos y litografías. Y los versos que Pelatán elige como epígrafe dicen: no atormenten a quien quiera correr su parte de riesgos en la vida. Esto me parece central porque en cierto sentido el agua, quizás más el mar o las aguas abiertas, pero en general el agua, siempre fue vista con respeto e incluso con una cuota de riesgo. Me gusta pensar el vínculo entre el agua y el riesgo. Pelatán entonces no nada en cualquier pileta, sino en una diseñada por Le Corbusier en Firminy-Vert. El proyecto en realidad era más que una pileta porque era un complejo que incluía, dice Pelatán, una unidad de habitación, una casa de la cultura, un estadio, una iglesia, una pileta. Le Corbusier construye las dos primeras y muere. Cuando Pelatán hace referencia a los espacios y a la arquitectura de la pileta, vamos a ver que toma la perspectiva infantil, de la niña que frecuenta este lugar, niña y después adolescente, y no lo naturaliza, lo ve de hecho con un tinte un poco siniestro. Y dice: debajo de la pileta había un verdadero Hades. Se entraba por una puertita del hall que nadie veía y estaba cerrada con llave. Cuando la abríamos, salía un terrible olor a cloro que te arañaba la garganta. Era necesario que los ojos se acostumbraran a la oscuridad. De repente, en la pared de la derecha, una entrada azul me absorbe por completo. Hay ojos de buey y se ve todo. El mundo de abajo se revela de pronto. Yo me acuerdo que a mí la pileta de niña también me generaba cierta sensación de extrañamiento. De hecho, la primera pileta a la que yo fui por varios años, porque a lo largo de mi vida cambié de piletas, tenía también un ojo de buey a través del cual se veía una sala donde estaban padres y madres esperando a que concluyera la clase de sus hijos. Y una de las típicas gracias que nos hacían hacer era sumergirnos y saludar. Pero a mí la idea de una ventana ahí hacia la pileta de alguna manera me perturbaba. Pelatán explica cómo es la concreción de este complejo una vez que Corbusier muere. Ya dice que el proyecto une cultura y atletismo, el dios y el mar, y ese sincretismo también es muy interesante. Se refiere también a porque había una iglesia en el proyecto original. Muere Le Corbusier y entonces le piden a su discípulo que dibujara la pileta basándose en el plano de conjunto. Y dice Pelatán: y André Bogensky dibuja el largo corredor curvo y los ojos de buey ocultos. Dibuja los ventanales del hall, dibuja los vestuarios y las duchas,
dibuja la menor plancha en el techo y las cruces negras del fondo de la pileta, dibuja las balaustradas de colores primarios, los canastos de los ahorcados y las baldosas cortantes, y por fin dibuja cada uno de los 3 trampolines. Dibuja lentamente esa elegía, esa sepultura de agua, esa obra maestra. Me encanta cómo destaca algunos aspectos que son inquietantes de los natatorios: las cruces, los colores, los bordes de las piletas, el pensar que muchas de ellas están en subsuelos, esa reminiscencia a una sepultura. A mí generalmente me inquieta ver fotos de piletas sin gente, o más aún de piletas vacías, piletas sin agua o abandonadas, y creo que el texto de Pelatán logra transmitir esa sensación de un Heimlich, ¿no? De lo conocido vuelto desconocido. Nos movemos ahora de la arquitectura y vamos a hablar de los cuerpos, esos cuerpos que nadan, que habitan esas estructuras. Porque indudablemente, como en todo deporte, en la natación no solo el agua tiene un lugar fundamental, sino estas corporalidades. El cuerpo sumergido en el agua, que flota, bracea, patalea, avanza, de repente parece pesar menos, parece ser liviano, uno como el agua, una fusión. Y es esa dimensión, la del cuerpo, la que decía vamos a ver ahora. Dice Shapton, volviendo a Lynn Shapton en Bocetos de natación: las fotos de mallas o trajes de baño, según el país en donde estén, producen algo que rara vez logra articularse sobre el estado metafísico de la natación. El cuerpo, sumergido, se siente ampliado, más pesado y más liviano a la vez. Pesa menos y, sin embargo, es más fuerte. Y también dice: sigo teniendo ese instinto. Es un conocimiento del espacio acuático, una capacidad para saber con precisión dónde está mi cuerpo y qué produce, una empatía animal ante el contacto con un elemento, ese estremecimiento elástico que experimenta un gato cuando se le toca el lomo. En la natación, igual el cuerpo empieza teniendo relevancia no en el agua, sino en un paso previo, que es el vestuario. Y dice Pelatán: los bancos eran rojos sangre, había unos ganchos curvos, ahí dejábamos nuestras cosas. Y ese olor a cloro, el olor de la pileta que terminaba siendo el mío de tanto estar en remojo. También se me arrugaban los dedos, tenía unos pequeños pliegues en las yemas, tan habituales que eso también era parte de mí. Acá se abren cuestiones que para cualquier nadador o nadadora son constitutivas de la práctica. Los elementos o prótesis que cubren nuestro cuerpo, como el traje de baño, la gorra, las antiparras, los materiales de entrenamiento, como la tabla, el pulvo y las patas de rana. Pelatán señala que en la adolescencia, y cito, empezábamos a comprarnos nuestras propias manoplas, nuestras planchas, en vez de usar las que el club nos prestaba. Eran los comienzos de los gorros de silicona y las antiparras con lentes de diferentes tintes, azules, polarizados, espejados. Recuerdo, durante todo el tiempo que nadé, que la elección de los elementos era crucial. Me acuerdo, por ejemplo, de ir a Speedo a elegir la malla anticloro, no cualquiera, generalmente, en mi caso era azul o negra, las antiparras, la gorra, que la última que tuve era fucsia, gris y naranja, en una cosa medio tornasolada. También los rituales de cuidado de esos elementos, por ejemplo el ponerle talco a la gorra, o ciertas cábalas, como escupir las antiparras antes de ponérmelas, para que en teoría no se empañaran. Yo creo que eso era medio un bolazo o mito, pero a mí me lo dijo mi papá y siempre lo seguía haciendo. También estos textos muestran los efectos del agua prolongada en el cuerpo, como decía antes, los dedos arrugados, y también algo que Shapton destaca, que es la marca roja que dejan las antiparras alrededor de los ojos. Y ella dice así: la exposición prolongada al cloro hace que el pelo se vuelva seco y rígido, destiñe el rubio en mechones verdosos y el castaño en cobrizo. Los nadadores usan buzos con capucha, jeans o pantalones deportivos, y tienen la marca roja de las antiparras alrededor de los ojos. El cuerpo del nadador, además, se diferencia de otros cuerpos que están en el agua, que son los que chapotean.
En toda pileta está esa división, y Pelatán marca el recelo de unos ante otros. Sentíamos cierto desprecio por ese mundo paralelo, ese mundo sin orden, sin esfuerzo, puro placer instantáneo. Nosotros, en cambio, teníamos otro placer, ¿viste? El dolor, el cansancio, el placer de un cuerpo al que le exigíamos lo máximo posible. Teníamos claro que al cabo de 1 hora aproximadamente ingresaríamos en el espacio mental de la voz, del ritmo puro. Esto último, la referencia al espacio mental de la voz y al ritmo, le da pie al otro tema que se abre a partir de la práctica de natación en las piletas, y es el lugar de la mente, de los pensamientos. Claramente esto está en todo deporte y juega un papel crucial, pero me parece que en el agua tiene una dimensión particular. Dice Pelatán: nadaba y así había nacido una suerte de poética del agua, agua envolvente, femenina, el agua como un lugar, un sitio remoto y sedoso. Descubría esa clandestinidad acuática, ese espacio físico y mental, donde a pesar del esfuerzo, aparecía un espacio interior dedicado por completo al ritmo, a la cadencia de los brazos que nadan el crawl, a la sucesión de los largos. Fue entonces que descubrí la voz en mí, mi voz mental. Shapton coincide en esto y lo expresa de otro modo también bellísimo, que es: mientras nado, mi mente divaga. Hablo sola. Lo que llego a ver por las antiparras es difuso y aburrido. La misma vista, largo tras largo. Van apareciendo al azar recuerdos triviales o inconexos, una vívida sucesión fotográfica de pensamientos. Se encienden y desvanecen, como esas ideas flotantes, periféricas, previas al sueño, que a veces son intrascendentes y otras cobran impulso y producen ansiedad para finalmente disolverse. Cada pensamiento dura 1/4 de largo o medio largo, o como mucho un par de largos. Cuando nadaba, mi mente hacía diferentes cosas. Contaba los largos, obviamente, también tarareaba canciones, me imaginaba secuencias. Me acuerdo que de muy niña pensaba, por ejemplo, que al fondo de la pileta dormían, generalmente pensaba en orcas, no sé por qué, orcas enormes, pero tan grandes que de tan grandes no las llegaba a distinguir, como que ocupaban todo el fondo. Entonces yo llegaba a la parte honda y después me empujaba con muchísima fuerza después de dar la vuelta americana. Era un impulso feroz para salir de ahí, de la parte honda. Y otros momentos eran más meditativos, de simplemente mirar la franja al fondo de la pileta y entrar en un estado en blanco que era bastante liberador. Este estado mental, y en realidad no solamente mental, sino que me parece también emocional o hasta espiritual se podría pensar, que a mí me provocaba el nadar, es muy similar a lo que me pasa cuando escribo y cuando leo. Hay una dimensión, sí, espiritual en común entre el estar en el agua, el nado y el arte en sus diferentes facetas. Y a esto se refiere una autora que no mencioné hasta ahora, que se llama Soledad Puertolas. Es una autora española que también es nadadora, y encontré un texto que leyó durante la Feria del Libro de Madrid en la charla que se llamó El ritmo del cuerpo en el agua, dada el 11 de junio del 2024. Y dice Puertolas: algunas mañanas, antes de escaparme a nadar, siento que el lenguaje es como el agua, o como mi cuerpo dentro del agua, y lo dejo que fluya. Yo también desaparezco. No sé ya quién soy, y no me concedo ninguna importancia. Solo deseo que las palabras sigan fluyendo, sigan deslizándose como se deslizó ayer mi cuerpo por el agua, como se deslizará dentro de un rato. A veces, narrar es nadar. Nadar es un placer asegurado, y me aproximo a él sin el menor temor de sentirme defraudada. Narrar no es siempre así, pero quizá, si yo no nadara, no tendría las fuerzas necesarias para narrar cuando narrar no es nadar. Me encanta el hallazgo de Puertolas de la cercanía en los significantes narrar y nadar. Y Shapton también reflexiona acerca de la cercanía del agua y del arte, y lo hace desde la disciplina que ambas prácticas requieren.
y también más específicamente desde su experiencia como artista visual. De hecho, había comentado que este texto intercala fotografías, acuarelas, bocetos que la autora hace de las piletas en las que nadó en su vida, retratos de nadadores con los que compartió el deporte. Y entonces esto de la disciplina lo va a expresar así. La disciplina artística y la disciplina deportiva son parientes cercanas. Requieren lo mismo, una práctica para nada especial, tediosa y oscuramente invisible, privada e íntima, pero siempre sagrada. Y más adelante hace esta comparación. Antes mis dedos estaban arrugados por el agua. Ahora están manchados de tinta. Cambio los largos por las pilas de bocetos y mi pavor adolescente al entrenamiento por mi pavor adulto a un mal trabajo. Puértolas, como veíamos en la cita que leí antes, le da una dimensión metafísica, ¿no?, a la similitud entre nadar y narrar, no solamente desde la sonoridad de las palabras, sino también de ese estado, ¿no? Y cómo uno y otro se van retroalimentando esas dos acciones. Hay un fluir entre ambos. Shapton enfatiza un componente central que acompaña ese fluir y que para mí es condición de posibilidad de que cualquier cosa fluya, y es esa disciplina que podríamos pensar también como equivalente a los límites. Y eso, los límites de la natación y del natatorio, son pensados y repensados tanto por Shapton como por Pellatam. Dice Shapton sobre sus años como nadadora de competencias: durante este tiempo voy y vengo entre mi edad real y mi edad de nadadora. La cifra que entrenadores, compañeros de equipo, competidores y yo misma, inconsciente y automáticamente, consideramos en relación con los años olímpicos, la pubertad, los rankings por franja etaria, la altura, el peso, la fuerza y el desarrollo. El tiempo es un factor central en la relación del nadador que compite con el agua. La edad cronológica, el tiempo en tanto marcas, récords, esa superación y lucha contra el tiempo, el estirar también ese límite o el límite de la edad, y los límites también del propio cuerpo. Y también está el límite que la propia pileta proporciona. Dice Shapton al comparar lo que le pasa al nadar en aguas abiertas con el nado en las piletas. Como siempre entrené en piscinas, estoy acostumbrada a ver 4 lados y un fondo. Ante la ausencia de esa claridad me pongo nerviosa. Imagino cosas, tiburones, el cuerpo resbaladizo de grandes peces, fragmentos mohosos de fragatas hundidas, oscuros hierros oxidados, corrientes. Esto me recordó además a lo que les decía que yo hacía, aunque yo imaginaba estas orcas en la pileta, no solamente en el mar. Y más adelante también dice Shapton: comparo la comodidad que siento en una piscina y la incomodidad que siento en aguas abiertas con la satisfacción que me da estar sola y la ansiedad que me produce estar demasiado acompañada. Pienso en los límites, en lo fácil y manejable que puede ser la vida cuando tiene límites claros. Pellatam hace referencia a algo muy similar, también usando la palabra límites, y dice: nadábamos kilómetros, pero permanecíamos en el mismo lugar, nuestra pequeña pileta, 25 metros de largo. Practicábamos el arte del viraje, el arte del límite, dar con el límite, usarlo para empujarse y deslizarse lo más lejos posible, deshacer la propia estela. Estábamos un poco aturdidos por nuestra propia velocidad. Y sigue más adelante y dice: y en el fondo todos soñábamos con profundidades, abismos, con distancias sin fin. Soplábamos agua con cloro por la nariz, pero significaba mar. Significaba el poder del mar, la sal del mar, la majestad del mar, el espacio sin límite. Esta tensión entre el arte del límite, el hacer algo ilimitado dentro del límite de la pileta, el jugar con esos límites, los límites como condición para poder ir más allá, aún dentro del espacio contenido de la pileta, frente a lo ilimitado que es el mar, de las aguas abiertas, de esa infinitud. El cloro también frente a la sal. A partir de todas estas tensiones,
nos vamos a ir entonces a la segunda sección del episodio de hoy y ya dejamos el agua como pileta y pasamos a las aguas abiertas. Nos vamos a meter al mar. Para introducir el mar, entonces voy a parafrasear a Shapton. Ella explica que hasta fines del siglo XVIII el mar fue considerado un lugar peligroso y mortal. A los marineros no se les enseñaba a nadar para inculcarles verdadero respeto por el mar. De hecho, la enseñanza de la natación como parte del entrenamiento militar para hombres y caballos comienza a fines del siglo XVIII y comienzos del XIX, recién en el norte de Europa. Para hablar del mar y de la literatura, voy a empezar con una anécdota de Lord Byron, el poeta romántico inglés, quien en mayo de 1810 cruzó el estrecho de los Dardanelos nadando. Lo que me encantó de esta anécdota, más allá de la proeza en sí, es que este cruce fue una imitación de un mito, el mito de Leandro y Ero. Parece que Ero era una sacerdotisa de Afrodita que vivía en una torre en Sesto, en el extremo del Helesponto, que es como se denominaba el estrecho de los Dardanelos en la antigüedad clásica. Leandro, al otro lado del estrecho, se enamora de Ero. Pero ¿qué pasa? Los padres de ambos jóvenes se opusieron a que se casaran como era su deseo y les prohibieron cualquier contacto. Entonces, ¿qué hacen ellos? Inventan un plan. Cada noche Ero encendía una especie de antorcha desde la torre y esta servía de guía para que Leandro, en la orilla opuesta, cruzase y llegara hasta ella. Una noche parece que hubo un fuerte vendaval que apagó el fuego encendido por Ero, parece que ella también se había quedado dormida, por lo que el amante perdió el camino y apareció ahogado. Ero se lanza desde la torre, se suicidó, amanece y los padres de los jóvenes, muy arrepentidos por esta pérdida, los unen para el entierro. Leí por ahí que la hazaña de Byron, el cruce del estrecho, suele marcarse como el nacimiento del nado en aguas abiertas moderno. No sé si esto es real, habría que chequear más fuentes, pero si no es así, igual me encanta la referencia y me parece además sumamente atractivo este pasaje del mito a la concreción de eso, de una narrativa a la realidad, para así crear a su vez otra narrativa que la contenga, ¿no? Como unas cajas chinas. Bueno, habiendo cruzado el estrecho de los Dardanelos con Byron, vamos ahora a cruzar el Atlántico y nos vamos a ir hacia la Argentina, nos venimos para acá, porque de este lado del charco también hay autores para quienes el mar era importante, tanto en sus vidas como en sus textos. Para empezar, tenemos al poeta Héctor Will Temperley, cuya obra conocí gracias a las clases de Delfina Muschietti en Teoría y Análisis Literario en la carrera de Letras de la Universidad de Buenos Aires. Este autor escribió 2 poemarios cuyos títulos llevan referencias a la natación. Uno es El nadador, de 1967, y el otro es Kroll, de 1982. Voy a leer unos fragmentos del poema El nadador, que decíamos que también le da título al poemario del 67. Y dice: Soy el nadador, señor, soy el hombre que nada, soy el hombre que quiere ser aguada para beber tus lluvias con la piel de su pecho. Soy el nadador, señor, bota sin pierna bajo el cielo para tus lluvias mansas, para tus fuertes lluvias, para todas tus aguas. Las aguas como lonjas de una piel infinita, las aguas libres y la de los lagos, que no son más que cielos arrastrados por tus caídos ángeles. Soy el nadador, señor, solo el hombre que nada. Gracias doy a tus aguas porque en ellas mis brazos todavía hacen ruido de alas. Hay algo que Will Temperley logra configurar acá, que es esa dimensión de la inmensidad, de continuidad, de cierto estado que tiene una faceta espiritual. Cuando preparaba esto, leí un artículo que se llama En el agua como en el cielo, notas sobre el nadador y Kroll, de Héctor Will Temperley, escrito por Candelaria Barbeira, investigadora del CONICET, que dice que justamente en este poema se articulan 3 elementos: hombre, Dios, porque cada vez que dice Señor es con mayúscula, o sea, hay una referencia a una divinidad,
y agua. Además, a lo largo del poema aparecen otras formas del agua. Dice Barbeira en el artículo este: las aguas son también el mar, los ríos, lagos y aguadas, elementos de la naturaleza que ofician de guardianes de un pasado que se remonta a la creación. El agua resulta espejo de lo celestial. Si el cielo es inaccesible para el hombre, queda en lo terreno el agua en calidad de simulacro celeste. Quien también le escribe al mar, y era además nadador, es Fogwill. Hay una crónica publicada en Anfibia que súper recomiendo, titulada El hombre que nada, escrita por Federico Bianchini el 4 de mayo del 2014, y en ella Bianchini narra su encuentro con Fogwill en la pileta del Club Almagro, y cómo 2 años después de eso vuelve a verlo y lo entrevista. Y así empieza la crónica. El viejo nada despacio, boca arriba, lento, muy lento. Mueve el brazo derecho, las piernas apenas. Mueve el brazo izquierdo. La pileta está casi vacía. En el segundo andarivel, solos, el viejo y yo. Él con su parsimonia. Malla negra, antiparras oscuras, bigote finito y canoso. Lo conozco. De algún lado lo conozco. Lo paso por el costado. Llego al borde de la pileta, giro en el lugar, empujo con los pies. Son más de las 9 de la noche de un día de semana. Bajo los violentos reflectores del histórico Club Almagro me lo cruzo de vuelta. Cambio el ritmo, busco coincidir en los descansos de ese hombre que nada y no avanza. Trato de confirmar si la cara es la misma que aparece en la solapa del libro Restos diurnos. Foto en blanco y negro. Varios años menos. Ahora descansa. Está apoyado en la pared del sector menos profundo de la pileta. Se saca las antiparras. Olor a cloro. Agitado, el viejo resopla con fuerza. Murmura. «Disculpe, ¿dijo algo?», pregunto. «No, hablaba solo». «¿Usted es Fogwill?». «Sí, por eso hablo solo». Fogwill nada en la pileta del Club Almagro, pero le escribe al mar en un poema llamado Versiones sobre el mar. En la crónica, esta que acabo de citar, Bianchini cuenta que, cito, meses después de la Guerra de Malvinas, Fogwill se enteró de que un amigo suyo, hijo de un capitán de marina mercante, estaba preso. Buscó poemas que se refirieran al mar, los coleccionó y se los fue mandando por carta, uno a uno. Baudelaire, Mallarmé, Valéry, entre otros. Cientos de cartas, cientos de poemas que, según dice, se transformaron, luego, en el origen de su poema Versiones sobre el mar. Compactación de todo lo que había leído y sentido, puesto al servicio de una ideología. Y acá les traigo algunos fragmentos de ese poema, del poema Versiones sobre el mar. El mismo mar nos pierde, nos encuentra y nos pierde. Tema de las olas, se arman, desobedecen, las crea el viento, su amor, y se derrumban para volver a amarse con restos de olas anteriores, idénticas. Historia de amor, la planicie del mar, el viento que la oprime, y todo se levanta para perderse. Y todo tiende a disolverse contra una línea de aguas eternas y sol dilapidado llamada mar. Mar, abundancia de sinsentido humano. Y un poco más adelante, el mar semeja, el mar conduce, el mar identifica, el mar es un estado de la materia, y el mar crece con la acumulación de poemas de mar. Pero jamás conocerás tu verdadero mar, lo que difiere de los usos humanos del mar. Ni agua es su solución salina, solución final. El mar, sin tiempo, acumuló en sus aguas todo el naufragio del universo. Y el mar, sin ti, es el naufragio del universo. Y el mar, sin textos, sería la espuma de un instante. Hay alguien más que también le escribió al mar y que además terminó su vida arrojándose al mar, y fue la poeta argentina Alfonsina Storni. Voy a leer, para hacer esta constelación con Fogwill, el poema Frente al mar. Oh mar, enorme mar, corazón fiero de ritmo desigual, corazón malo,
Yo soy más blanda que ese pobre palo que se pudre en tus ondas prisionero. Oh mar, dame tu cólera tremenda. Yo me pasé la vida perdonando, porque entendí amar, yo me fui dando. Piedad, piedad para el que más ofenda. Vulgaridad, vulgaridad me acosa. Ah, me han comprado la ciudad y el hombre. Hazme tener tu cólera sin nombre. Ya me fatiga esta misión de rosa. ¿Ves al vulgar? Ese vulgar me apena. Me falta el aire y donde falta quedo. Quisiera no entender, pero no puedo. Es la vulgaridad que me envenena. Me empobrecí porque entender abruma. Me empobrecí porque entender sofoca. Bendecida la fuerza de la roca. Yo tengo el corazón como la espuma. Mar, yo soñaba ser como tú eres, allá en las tardes que la vida mía, bajo las olas cálidas, se abría. Ah, yo soñaba ser como tú eres. Mírame aquí, pequeña, miserable. Todo dolor me vence, todo sueño. Mar, dame el inefable empeño de tornarme soberbia, inalcanzable. Dame tu sal, tu yodo, tu fiereza, aire de mar, oh tempestad, oh enojo. Desdichada de mí, soy un abrojo, y muero mar, sucumbo en mi pobreza. Y el alma mía es como el mar, es eso, a la ciudad la pudre y equivoca, pequeña vida que dolor provoca, que pueda libertarme de su peso. Vuele mi empeño, mi esperanza vuele, la vida mía debió ser horrible, debió ser una arteria incontenible, y apenas es cicatriz que siempre duele. No voy a hacer un análisis de este poema porque necesitaría un episodio entero para esto, y además porque prefiero dejarlo así para que tanto este poema como el de Fowl resuenen en ustedes y abran las significaciones que vayan surgiendo. Pero sí voy a apoyarme en la última estrofa del poema de Storni, en ese dolor, en esa cicatriz, para pasar a la tercera sección del episodio, en la que seguimos hablando del agua, pero ya no del agua de la pileta ni del agua del mar, sino de otro tipo de agua, el de las lágrimas. Como les dije al principio, originariamente el episodio iba a ser sobre la natación, pero la decisión de ampliarlo al tema del agua surgió justamente cuando me topé con un texto titulado El libro de las lágrimas, de la autora estadounidense Heather Crisell. Este ensayo está editado por Editorial Tránsito, es de 2020 y la traducción es de Magdalena Palmer. Crisell hace un recorrido justamente por las lágrimas, rastrea la historia de las mismas y va hilando datos históricos, sociológicos, biológicos con cuestiones autobiográficas. Crisell dice, y voy a citar, que el sistema lagrimal se desarrolló por primera vez cuando los peces se convirtieron en anfibios terrestres. Dejamos el agua y empezamos a llorar por el hogar que habíamos abandonado. Me conmovió mucho esta relación entre lágrimas y el origen acuático de las especies, esta relación entre mar y lágrimas, que de hecho sigue presente en algunas expresiones de nuestra lengua. Pensemos cuando decimos estar hecho un mar de lágrimas, por ejemplo. En el texto de Crisell aparecen también otras expresiones en relación con el llanto. Hay un pasaje que me gusta mucho que dice: romper a llorar parece el verbo adecuado, como si las lágrimas fueran acumulándose en una membrana hasta que ésta acaba por ceder, hasta que la frontera entre el cuerpo y sus lágrimas se disuelve, hasta que el yo ciudadano entra en la nación del llanto. O quizá es que el propio yo se vuelve lágrimas y se rompe en gotas pequeñas y cálidas. Crisell repara también en que no todas las lágrimas son iguales y explica. El cuerpo produce 3 tipos de lágrimas: basales, que son omnipresentes y actúan como lubricante; irritantes, que actúan como defensa del ojo ante un cuerpo extraño; y psicogénicas, que expresan emociones. Las psicogénicas tienen niveles proteínicos más elevados que las otras dos. Este extracto que acabo de leer, que es más expositivo y científico si se quiere, me recordó a otro texto que hace referencia al llanto en otro tono, pero no importa, que es Instrucciones para llorar de Cortázar,
incluido en Historias de Cronopios y Famas. No lo cito acá por una cuestión de tiempo, pero quería mencionarlo para que no quedara fuera y que también puedan ir a consultarlo si tienen ganas. Volviendo al tercer tipo de lágrimas, que decía Crisell, estas lágrimas psicogénicas, trae ella a colación una cita de Judith Butler sobre el duelo, que me encantó porque en esta cita Butler habla del duelo mediante la imagen de las olas, por lo que retorna a lo que veníamos comentando antes acerca del mar. Y dice Butler: el duelo está relacionado con ceder a una transformación no deseada, cuya forma y trascendencia completas no puede conocerse de antemano. Sea lo que sea, no puede someterse a la voluntad. Es algo similar a deshacerse. Al doliente lo golpean las olas en pleno día, mientras está dedicado a otra cosa, y todo se detiene, flaquea e incluso cae. ¿Qué es esa ola que de pronto anula la gravedad y nuestra capacidad de avanzar, que a veces se apodera de nosotros y nos detiene, nos derriba? ¿De dónde viene? ¿Tiene nombre? Que en el texto de Crisell se haya armado esta conexión entre duelo, lágrimas y la imagen de las olas me permite introducir la última sección del episodio de hoy, que es la del vínculo entre el agua y la muerte. Hay un primer personaje que se me venía a la mente cuando pensaba en esta arista y es Caronte. Recordemos que Caronte es el barquero infernal, el encargado de llevar a los difuntos en el viaje hacia la muerte por el Estigia o el Aqueronte. Y de esta primera referencia de la antigüedad griega, en la que lo que separa el mundo de los vivos y el de los muertos es precisamente el agua, vamos a pasar a referencias un poco más actuales. Al principio habíamos comentado el texto de Pelatán, El olor a cloro, en el que ella describía, ¿se acuerdan?, la pileta diseñada por Le Corbusier en la que nada. Hacia el final del texto, la autora comenta que Le Corbusier muere precisamente en el mar. Y ella dice: el Corbu dibuja un conjunto, una unidad de habitación, una casa de la cultura, un estadio, una iglesia, una pileta. Construye las dos primeras y muere. Muere en el agua clara del Mediterráneo. Elige el mar, que el mar alrededor se vuelva a convertir en el mar interior, que asfixie el aire. Elige pertenecer por completo al territorio de lo sin objeto, a la flotación. Obviamente es sumamente elocuente ese final en la vida de Le Corbusier, ¿no? Que además quede inconclusa la obra de la pileta y que él haya muerto en el Mediterráneo. En conexión con esto, y ya para ir finalizando, les traigo a una última autora que también le va a escribir al agua en relación con la muerte, y que es la canadiense Anne Carson. Carson tiene un volumen titulado Plainswater, Essays and Poetry, que es de 1995 y que al castellano se tradujo como Agua Corriente, que contiene varias secciones, distintos ensayos y poemas, y hay uno que particularmente llamó mi atención, que se llama Water Margins, An Essay on Swimming by My Brother, que lo encontré traducido como Márgenes de agua, un ensayo sobre la natación de mi hermano. Encontré el título, hay una traducción de este texto, lo vi en la página de una librería de Chile, pero no pude conseguir esa edición al castellano, así que lo que voy a citar acá son traducciones que yo hice hoy para el episodio, son traducciones propias. ¿Qué pasa con este texto? Márgenes de agua. El hermano de Carson, a fines de los años 70, se escapa de Canadá por un problema de drogas, parece que tenía una orden de arresto o había sido arrestado, había una cuestión así. Él se va de Canadá y por más de 20 años va viajando por el mundo de incógnito, escribe muy de vez en cuando a su casa, van llegando postales o cartas de diferentes lugares del mundo. Recién en el año 2000 llama a Carson desde Copenhague y quiere que ella vaya a visitarlo, y ella parece que iba a ir, pero a la semana ella recibe otra llamada en la que le comunican que el hermano estaba muerto.
Hay un texto de Carson específicamente sobre el hermano que se llama Knox y es un epitafio. Y este que les traigo hoy, el de la natación, también es, les decía, este pequeño ensayo sobre el hermano, es mucho más breve y el disparador es un recuerdo que tiene la autora justamente con su hermano. Y en la introducción a este texto ella dice: mi hermano me mostró una vez una pieza de cuarzo que contenía, él dijo, un poco de agua atrapada, más antigua que todos los mares de nuestro mundo. Me la acercó a la oreja. Escuchá, dijo. Vida sin escape. Parece que esta última frase, vida sin escape, era una frase que decía el maestro de artes marciales del hermano de Carson y que es una traducción del término chino ki, que significa energía o aliento, y que esto es fundamental para dar buenas patadas. Carson recuerda estar junto a un lago en el momento en que el hermano cita a su maestro de artes marciales y dice: Ki es como el agua, dice el maestro. Flotamos en el agua. Cuando el nivel es el adecuado, todo nada. Poné en tu mente que tenés una joya de los deseos. En referencia a este cuarzo, ¿no? Entonces, al final de la introducción, Carson dice: entonces le hice una joya de los deseos, que podríamos pensar que es este texto. El texto se estructura como si fuera una bitácora de nado. Está fechada y tenemos días y horarios, y hay una voz que lo que va a hacer es describir el accionar de un nadador que es totalmente anónimo. Y la voz dice: cuán lento es el lento trance de la sabiduría hacia la cual el nadador nada. Y más adelante, el nadador está agradecido de escapar debajo, donde el oscuro reino del agua lo recibe. Silenciosamente. ¿Quién más me conoció? El nadador piensa. El agua se siente lo suficientemente negra como para teñir su piel, su presión fría. Pienso ahora, cuando terminaba de armar el episodio, si este lago no puede ser también una especie de aqueronte. Si bien el aqueronte era un río, si este nado en el lago no es para el nadador el cruce de un umbral. El agua por la que nada es oscura, es densa, es una apertura a otro mundo. En ese momento tan silencioso en el que no hay ningún otro testigo, en ese oscuro reino, como decía antes, la voz que narra dice que el nadador piensa en su infancia, y cito: la infancia es linda en algunas maneras, piensa. Alguien que sostenga una toalla grande y te envuelva cuando salís, es lindo. Creo que lo que describió recién, es uno de los gestos más conmovedores y amorosos que se pueden armar o graficar en torno a la infancia. El adulto que da abrigo, cobijo a la salida del agua. Es un gesto que el nadador o la nadadora, cuando crece, aprende después a hacer solo. Buscar la toalla, usarla como capa o como protección ante el cambio de temperatura. Bancar esa transición. La salida del agua siempre es difícil, entonces movemos la toalla para entrar en calor, para salir del mundo del agua, ya sea el agua de la pileta o el agua de un lago o del mar, para salir de ahí y entrar de nuevo en el mundo de la vida. Con estos pensamientos voy finalizando. Este último texto de Carson es enigmático, un poco, no oscuro, pero no es un texto simple, es bastante complejo, pero quería terminar con él para hilar esta última idea, ¿no? La idea también de la relación del agua con la muerte y con el pasaje hacia otro estado, ya que también habíamos empezado hablando de el agua como constitutiva de la vida y de también los inicios de la vida. En el recorrido, en general, quise compartir una porción de mi experiencia, tanto vital como de lectura, en relación con el agua. Fuimos de las piletas al mar, del mar a las lágrimas y de las lágrimas al duelo y a la muerte, para pensar el agua como elemento, como un espacio vital y textual de límites e inmensidad, de paso y detención del tiempo, de cansancio y de liberación, como una ola que arrasa y transforma emoción, mente y cuerpo.
En las últimas páginas de Bocetos de Natación, Shapton dice: pienso en amar la natación de la misma manera en que se ama a alguien, en cómo sucede un beso gravitatorio, en el compromiso, el sacrificio y la ruptura. El corazón puede sufrir varios casi pero no, llegar unos segundos tarde. Alguien se nos adelanta, nos autoboicoteamos, perdemos, ganamos, nos convertimos en nuestros resultados, encontramos nuestro lugar. Yo quise entonces, a fin de cuentas, bosquejar hoy el retrato de mi vínculo con el agua, un lugar que por un tiempo fue muy mío, que ahora no está en mi vida cotidiana, pero sí en mis recuerdos, en mi imaginario, que se reactiva cada vez que miro o me meto en una pileta o en el mar y que pude reconvocar mediante estos textos. Si llegaste hasta acá, como digo siempre, te agradezco enormemente. Mi nombre es Soledad Arienza, me encontrás en Instagram, en @labdelectura y en Spotify. Te mando un abrazo y hasta la próxima.